Me vais a permitir un momentito que encienda la presentación. A ver si puedo poner. Bueno, la presentación, en mi opinión, tiene un contenido amplio. El objetivo cuando hacemos este tipo de presentaciones se orienta sobre todo a cómo alguna parte de la que hay dentro de ella se puede aplicar a mi modelo de negocio. Y espero un poco que, en la medida de cada proceso productivo, pues bueno, cada pyme, cada uno de los que estéis aquí, creáis que alguna parte de ella puede dar lugar a un nuevo paso. Porque esto al final creo que es una cuestión de crecimiento sostenido. O sea, es muy difícil decir lo tengo todo bien, simplemente las cosas cambian y bueno, pues es necesario cambiar con el entorno quizás. Bueno, hay una premisa que se marca en lo que vienen a llamar la Dirección de Sistemas de Información, sobre todo los estadounidenses, que con esto trabajan mucho, y vienen a afirmar que todo sistema productivo requiere gestión de información. Es bastante obvio. Pero lo que tienen muy presente es que optimizar esa gestión de información va a mejorar la competitividad del sistema productivo. Me gustaría un poco presentarnos como organización como una integradora de tecnologías TIC. Llevamos 20 años trabajando en Zamora, quizás se vea muy pequeñito, pero si veis abarcamos desde la parte de telecomunicaciones, ahora mismo creo que somos de las pocas, quizás única empresa en Zamora que tenemos toda la colección de letras para instalaciones, desde fibra hasta redes inalámbricas, pasados por diseño de procesos productivos con software a medida. Saniges, por ejemplo, creo que les conoceréis y bueno, pues todo es un núcleo particular de producción, se lo desarrollamos nosotros en su momento, ¿vale? Ejemplos de ese tipo, pues bueno, tenéis mucho, pero creo que es más importante una presentación de equipo, de organización, que no de individuo, que entiendo que también puede ser de interés, pero bueno. La presentación un poco se va a centrar en 3 grandes bloques. En el primero, los procesos de gestión. Creo que nos guste o no, todos los que estamos aquí tenemos que ser gestores. Y como gestores el objetivo pues viene a ser trabajar de una forma más eficaz y eficiente, hacerlo bien y rápido. Y otro gran enfoque, y antes lo estábamos hablando un poco en los pequeños corrillos, vender más. Porque si no se vende, todo el proceso productivo pues realmente no vale de mucho. El segundo bloque tiene que ver un poco con infraestructuras. Hay muchas veces que cuando se trabaja en gerencia se dice, bueno, eso me lo hará el informático. Y a veces el informático no nos damos cuenta de si es un albañil que pone ladrillos o es alguien que hace un edificio entero. Y eso creo que se tiene que tener presente. No es lo mismo alguien que monta un ordenador que alguien que monta toda una arquitectura de TICs, por así decirlo, abarcando desde el software hasta el hardware. El tercer bloque, que trataba un poco de mostraros en esta presentación, son nuevas tendencias tecnológicas. ¿Por qué? Porque realmente el núcleo parece que es el mismo, pero las tendencias cambian casi de día en día, mes a mes, año a año. De hecho, hay muchas veces que se encuadra gente. Yo estudié informática y no tiene nada que ver la informática de hace 5 años con la que ahora mismo está en el mercado y hace que las empresas sean competitivas. Por eso, un poco como introducción, pues quería presentaros un poco estas pequeñas fotos, quizás mirando hacia el pasado. Hay por ahí un libro, el Club de Roma, es una agrupación de librepensadores que editan, entre otros, una publicación que se llama La Red, ¿de acuerdo?, en la cual viene a decir que a lo largo del tiempo ha habido pues grandes cambios, evoluciones, a veces incluso revoluciones, incluso traumáticas en ocasiones. Hace muchos años quizás el descubrimiento de la escritura, el poder consolidar los conocimientos y que evolucionaran de una a otra generación fue una revolución, no lo debemos olvidar, la escritura como tal. El desarrollo del metal, o sea, hay que pensar la cantidad de combinaciones que hubo que hacer para llegar a los metales que estamos haciendo ahora, o incluso el domesticar animales. El hecho de que un animal pudiera hacer el trabajo que pueden hacer las personas, pues fue una revolución. Pero estaba en un entorno quizás manual. Quizás más cercanos en el tiempo ha venido pues, un entorno de revolución industrial, pues, con todo lo que era la máquina de vapor, la producción en cadena, creo que todos tenemos presentes un poco lo que era Ford, pero bueno, entre otros, por supuesto, quizás tenemos que ver lo que se nos viene ahora. La lista es amplia, pero en mi opinión creo que todos los puntos que hay ahí son de aplicación a, me atrevería a decir, gran parte de las organizaciones de una u otra forma. Robotización, yo en mi opinión creo que es el vértice, el
culmen de que lo que haya por debajo funcione bien. Y no lo veremos a corto plazo, aunque ahora quizás ya lo estamos viendo, incluso en cosas que no parecen robot. Determinados coches que conducen solos, en el fondo son un robot. Debemos tenerlo presente. Marcas que vienen como Tesla o demás, pues bueno, son ese tipo de entornos. Los sistemas pilotados remotamente, y estoy hablando de tractores que se les deja solos en una determinada finca y son capaces de aplicar o echar el herbicida a ellos, no del juguete que tiene un niño solo. Por supuesto, la inteligencia artificial. Y al hablar de inteligencia artificial estamos hablando de programas que aprenden de su entorno, es decir, que evolucionan solos. Claro, el potencial que tiene esto, ya sabéis, creo que se nos puede escapar de las manos. Industria 4.0, que en el fondo pues bueno, es una integración de todo lo anterior. Internet 3D. Al hablar de Internet 3D estoy hablando pues, de un espectro de terminologías que en función de quién lo toque, lo llama de una forma o de otra. Prototipado, rápido. Fabricar de una forma, vamos a decir, barata, en tiempo real. Escaneado 3D. Realidad virtual. Realidad aumentada. Hay algunos que lo llaman metaverso. Tiene muchos nombres con distintas vertientes y particularidades, pero lo cierto es que vamos de lo plano al 3D. Información que se integra incluso en los propios edificios. Cuando estamos hablando del Internet 3D, hay una tendencia en países del norte de Europa donde los proyectos de edificación ya no es un taco de folios con unos planos, es un archivo tridimensional con una traza que abarca desde la construcción y la comercialización, y me voy quizás a la parte de realidad virtual, a lo que tiene que ver con el mantenimiento del edificio. Eso es BIM, entre otras muchas cosas. El Internet de las cosas, no hay que ir muy lejos. Yo levanto ahora mismo mi brazo y tengo aquí un elemento que tiene que ver con eso, con cómo cada vez más distintos entornos tienen componentes microelectrónicos que se conectan a la red. A veces lo llaman también vestibles, ¿de acuerdo? Esto también puede solaparse en ese tipo de entornos. Las bases de datos deslocalizadas, y estoy hablando de blockchain, porque aquí hay mucha gente que trata de, yo creo que saturar por intereses creados, entornos como el Bitcoin o las criptomonedas, como que eso es malo, a la par que tratan de desarrollarlo. Estoy hablando de los bancos, por ejemplo, en este sentido. Algo raro hay, cuando la tecnología está ahí y hay gente que nos dice que cuidado, no debemos usarlo, y sin embargo la utilizan ellos. Y bueno, pues otro tipo de entornos, quizás nos quede un poco más a un lado, por lo menos por la aplicación que podemos dar nosotros, pero todo lo que tiene que ver con la genética, y si no, pues no hay más que ver cómo se ha desarrollado la última vacuna a la cual hemos estado expuestas con el COVID. Pero bueno, lo que quería un poco subrayar con esto es que realmente hay cambios del entorno y o cambiamos con el entorno o seguramente no es que muramos, pero quizás nos quedemos atrás frente a la gente que sí que es capaz de cambiar. Por eso creo que es bueno tener una vigilancia a este tipo de entornos. Como habéis visto en la introducción, trataba de empezar por un enfoque de lo que hace unos años se llamaba informática de gestión, o procesos, vamos a decir, ¿vale? Hay un entorno que a veces es complicado distinguir y es la estructura de los datos. Hay gente que dice, yo no trabajo con informática, no trabajo con datos. Realmente me atrevería a decir que todo el mundo trabaja a día de hoy con datos. Lo que empieza ya a ser complicado es dónde están esos datos, cuáles son los importantes o en función de qué son importantes, por ejemplo, cronológicamente. Y por eso quería presentaros este entorno un poco quizás piramidal. Hay una serie de aplicaciones de gestión que se llaman transaccionales. Por ir rápido, hablo simplemente de aquella que pueda generar un albarán, una demostración, una evidencia de que se ha hecho un trabajo, una entrega de un producto, una botella de vino, por poner un ejemplo. ¿Quién maneja un sistema transaccional? Pues me atrevería a decir que todo el mundo a nivel operativo. Recuerdo la primera empresa en la que entré, una empresa de ingeniería, me decía, Manuel, quiero que hagas diagramas de tarta, en el vértice de la parte de arriba, que saques agrupaciones de datos estratégicos que me permitan ver si mi negocio va bien o mal. Con franqueza, quedé marchándome de aquella empresa. ¿Por qué? Me estaban exigiendo, y así se lo dije un poco a mi jefe en su momento, hacer un edificio sin pilares. Si no se cuida la parte operativa, es muy difícil tener datos de agrupado, de tipo táctico, o datos de tipo estratégico, que son los que al final nos permiten tomar las decisiones, objetivos y rumbo hacia dónde vamos. Es muy importante un poco, en mi opinión, distinguir este tipo de información. Cuando impartimos este tipo de ponencias, intentamos que la gente tenga claro qué tipo de datos son los importantes dentro de una organización y donde hay que tomar foco de diseño, de cuidado de ellos. Y quizás esta diapositiva está orientada a ella. Si os dais cuenta, tiene una pequeña matriz
yo en mi opinión y recomendación cuando hacemos consultoría en las empresas, es que controlen y tengan en propiedad los datos de referencia. ¿Qué es un dato de referencia? Bueno, pues aquí tenéis una pequeña definición, son aquellos que cambian poco, son consultados a menudo y poco o nada actualizados. Ejemplos que quizás se puedan ver mejor. Los clientes pueden ser datos de referencia. Obviamente, si tengo una base de datos o una tabla de clientes que se cuida a lo largo del tiempo, y es una tendencia cada vez más habitual, por ejemplo, con el software como servicio. Yo no es que quiera cobrarle mucho de golpe a un cliente, sino que quiero cobrar de una forma recurrente a lo largo del tiempo. Muevo esos datos a datos de referencia. Por ejemplo, la definición de productos. Hace un momentito estábamos hablando del sector agroalimentario. Si yo trato de vender un producto, ya sea vino, ya sea servicio, la idea es que tengan una definición lo más amplia posible. En Marketing Mix hablan de las 4 Ps, producto, place, distribución, de acuerdo, que se extienden ahora mismo a personas, política, gestión un poco asociada a ella, pero ¿quién tiene una tabla en su organización? Y digo tabla, luego os comentaré por qué, que contemple o tenga claro cuáles son esos datos de referencia. El problema de esto es que muchas veces eso lo dejamos en manos de terceros y no nos damos cuenta. Mis clientes, ¿dónde los meto? En una base de datos de una tabla que pertenece a una empresa que se llama Google. Estoy hablando de la tabla de contactos, que la mayor parte de nosotros, si no vigilamos este tema, acabamos dejándolo en el núcleo de, de mail, ¿de acuerdo? Frente a la tarjeta de plástico de antaño, el teléfono móvil o mi propia aplicación. En cualquier caso es el arranque. De los datos de referencia empiezan a aparecer datos transaccionales y procesos transaccionales. Con esto en las pymes nosotros lo que intentamos recomendar es automatizarlos, hacerlos más accesibles a las partes que intervienen en ellos, por ejemplo, que los gestione el propio cliente. Esto creo que el ejemplo claro lo tenéis en los bancos. O sea, ¿quién hace trabajar ahora mismo a un banco? Al final somos nosotros, a través de la banca electrónica, quienes estamos moviendo esos datos transaccionales. Con eso creo que queda claro también el ejemplo de lo que es un dato transaccional. Lo tenéis ahí, básicamente se crean y modifican constantemente, dependen del tiempo. Tienen importancia en un momento dado, por ejemplo, una tabla de tesorería, cuando cobro, cuando pago. Y al año siguiente, pues quizás ya no importa tanto, salvo que trate de agruparlos para sacarlo en ese vértice que teníamos arriba de decisión, en datos de reporting o elaboración de información, informes. Lo que trato de deciros un poco con estas diapositivas es que, aunque todo esto de las TICs, y luego lo veremos, tiene un montón de terminología, quizás demasiada, del mundo anglosajón, en el fondo, el núcleo, el core, son datos estructurados y que debemos controlar en nuestra organización. Hay una tendencia muy amplia al trabajo en la nube, cloud, como dicen los ingleses, pero ¿con eso yo tengo propiedad y control de mis datos? O si la empresa, y digo empresa, que controla esos datos en un momento dado trata de cambiar las condiciones de servicio de forma unilateral, que obviamente puede hacerlo, me corta ese servicio, ¿qué tengo en cuanto a patrimonio de la organización? Yo esto creo que son temas que la pyme, pues por supuesto, o la gente que estamos en gestión en este tipo de entornos, tenemos que reflexionar sobre ello. Y por eso voy un poco al siguiente concepto. El núcleo o el corazón de lo que todo luego son datos y procesos específicos, hablaremos más adelante de ellos, quizás sean las bases de datos. En un curso recuerdo un alumno me decía, jo, pareces el tío de las tablas. Disculparme un poco la expresión, ¿no? Pero es que es verdad. O sea, en el fondo, todo lo que estamos manejando acaba en tablas. Tablas que se relacionan entre sí. Cuando digo, yo tengo un producto, por ejemplo, vino, y hago una factura, ingreso, los sustantivos que marcan esa frase son tablas de un proceso productivo. Los verbos relacionan esas tablas. Eso es lo que se llama una base de datos relacional, ¿de acuerdo? Es importante que no la desdeñéis. ¿Por qué? Bueno, pues todos los ítems que tienen aquí. Disminuye la complejidad de mis procesos productivos, la redundancia de datos. Imaginaros, por ejemplo, cuando se cambió de moneda peseta a euro. Facilitan un control centralizado y una buena definición de datos. Si a nivel operativo alguien tiene que demostrar su trabajo, y yo en corseto, sí, en corseto, ¿cómo se hace ese proceso a través de una tabla? Pues sencillamente vamos a poder definir y ampliar a futuro, por ejemplo, con un enfoque de prevención de riesgos laborales, esa misma tabla. Por ejemplo, la parte de clientes, proveedores, ¿de acuerdo? Quien trabajéis en la construcción lo habréis sufrido, por ejemplo, con las subcontratas, ¿de acuerdo?
Pero bueno, facilitan también la flexibilidad del sistema. Si yo quiero integrar procesos productivos nuevos, el tener esas tablas conectadas también me va a permitir cambiar ese tipo de procesos. Frente a algo que normalmente cuanto más pequeño se es, autónomo, micro, pyme, más se suele crear, que son los ficheros tradicionales. Al hablar de ficheros tradicionales no estoy hablando solo de mover papeles físicos. Estoy hablando de que un fichero tradicional es un documento de Word. Hace unos años hacía implantaciones para el Consejo Regional de Cámaras y me encontraba con empresas que trabajaban con sus datos en tablas de Excel. La tabla de Excel, bueno, la tabla, vamos a decir, en el fondo es un paso intermedio entre lo que es la ficha, el Word, digo Word porque quizás sea una de los entornos o marcas comerciales más conocidas, y la base de datos, pero no tiene una integración de proceso productivo. Por favor, vigilar si tenéis cosas en tablas de Excel, porque seguramente estáis cayendo en una falta de eficacia o de eficiencia, redundancia de datos, incoherencia, pongo datos de clientes distintos en distintos sitios, me obliga a trabajar más porque tengo que picar datos en distintos sitios. Lo que trato de deciros es que, por favor, analizar, luego lo veremos con esquemas en la parte de infraestructuras, el tipo de bases de datos que tenéis y el control documental, orientándolo sobre todo a intercambio electrónico de datos. He querido sacar un pequeño pantallazo porque me parece que esto a veces es el patito feo. Os hago una pregunta así rápida. ¿Sabéis de dónde podría haber sacado esa imagen que hay ahí? Bueno, eso es un pantallazo de ACES, una de las aplicaciones de Office. Curiosamente, me atrevo a decir que un porcentaje muy grande de la gente controla Word, controla Excel, pero dice ACES, uy, no, yo es que eso es muy complicado, no me hace falta. Bueno, si nosotros no lo manejamos de forma directa, acabamos pagando por licencias de uso a terceros para que nos hagan eso mismo y a su modo, no al nuestro. Lo que tenéis aquí es el core, el núcleo de un sistema gestor de base de datos. Es decir, aquellas plataformas donde yo despliego mis tablas, recordad sustantivos como por ejemplo clientes, a los cuales hago facturas. Las líneas negras que hay ahí son los verbos en cierta medida. Y cuando instalo un programa informático, en el fondo por debajo lo que se está desplegando es esto. Problemático, que a veces ni siquiera se despliega en mis equipos informáticos, se despliegan los equipos informáticos de otros. Y pago dinero por trabajar y aportar esa información a otras organizaciones. Yo creo que es un tema bastante preocupante en toda la parte de cloud que os estaba diciendo antes. Pero bueno, lo que tenéis ahí es terminología propia, quizás de lo que se suele decir de informáticos, pero bueno, creo que es bueno que se tenga presente, porque la dirección debe conocer, nos guste o no, un poco de todo, aunque luego no sea quien tenga que conducirlo. Y si se pierde la base de conocimiento de esto, el albañil, es decir, quien hace esa tabla, pues lo mismo hace un buen edificio o no. ¿De acuerdo? De todo ese conjunto de base de datos sale una serie de herramientas que en mayor o menor medida pues, se pueden tender a utilizar. Procesadores de textos, hojas de cálculo, como habíamos citado ya antes, sistemas gestores de bases de datos, donde yo pongo esas tablas, presentaciones diapositivas para hacer una comunicación como la que estáis viendo aquí ahora mismo, PowerPoint, sistemas de programación, reconocimiento óptico de caracteres o de procesado inteligente de documentos. Esto puede sonar un poco raro, pero debo llevarlo a un entorno práctico. Recoger las facturas antaño y llevarlas a un sistema contable suponía imprimirlas, meterlas en una carpeta de anillas o no. Supone convertirlas en un PDF y dárselas a un software que convierte ese PDF en un texto, es capaz de conseguir que ese texto se estructure en una tabla y es capaz de meter la información de esa tabla en una base de datos. Ese proceso de contabilización de gastos es lo que se puede llamar procesado inteligente de documentos. Son tecnologías que asocian fases previas. Para llegar a este proceso de integrar toda una colección de facturas en un núcleo de gestión contable de forma automática, con un escaneado automático, pues ya os imagináis que pues, requiere una evolución. Ahora mismo se está cociendo. Hay empresas que ya lo están implantando, de acuerdo a una integración contable a partir de los documentos que llegan desde PDFs. Texto a voz. ¿Qué me es más rápido, escribir con un teclado o hablar directamente y que se convierta en texto? No estoy hablando del audio, sino de que se convierta al texto, porque el texto es un mensaje de información de un impacto mucho más rápido a la hora de escucharlo, por lo tanto gana en eficiencia comunicativa. Procesado de imágenes, diseño por ordenador, construcción por ordenador, mantenimiento por ordenador, fabricación por ordenador, lo digo en términos castellanos, se puede aplicar en un montón de entornos. Por ejemplo, un proceso de embotellado de vino, a veces
o quizás uno de los problemas que tenemos, por ejemplo, en el sector de agroalimentario, no está en la producción, sino en toda la cadena de valor hasta que llega al cliente final. Y pensar en cómo evolucionó, por ejemplo, Goa para convertirse en Grupo Inditex. Un señor que fabricaba batas a mano, fijaros dónde ha llegado. Y en gran medida su secreto está en eso, en integrar toda la cadena de valor, no en decir que sus batas por sí solas eran muy buenas, ¿de acuerdo? Sistemas de inteligencia artificial, antivirus, aquí estamos hablando de seguridad, luego iremos con esto más adelante, simuladores o herramientas de comunicación, da lugar a un montón de terminología, algunas de vosotros ya lo conoceréis, pero a nivel comercial se vende mucho con entorno anglosajón, un ERP. En castellano, el programa de facturación de la empresa, pues bienvenido sea. A veces el cambio de terminología hace que la gente sea, ¡buah, esto es más in, más de moda!, pero en el fondo es el programa de gestión que tengo en la empresa. Por encima, el CRM, el programa de gestión de relaciones con los clientes. ¿Cómo puedo conocer gente que todavía no tienen por qué ser mis clientes? Conocer información de ellos para ser capaz de segmentarlos y venderle mejor mis productos. Los datos de referencia que habéis visto antes. Sistemas de ayuda a la decisión, por la parte de arriba. Sistemas de logística, la parte de la L que veis de abajo. Sistemas de navegación y gestión de flotas, por la parte de GIS. Muchas veces la gente dice, tengo en el coche un GPS. No, el sistema de posicionamiento global es una pieza del sistema de información geográfica, que integra la cartografía e integra la planificación de repartos. Ya no os digo nada si ese sistema de información geográfica permite al vehículo, y al hablar de vehículo estamos hablando de que puede que en un tiempo sea un dron o simplemente un camión, sea capaz de llevar mi producto a mi cliente. ¿De acuerdo? Fijaros cómo este tipo de cosas, a priori, a mí no me aplica y a medio o largo plazo lo puede aplicar a cualquiera. Por poneros ejemplos, una empresa de hostelería que ahora mismo, hace poco ha instalado, le hemos desplegado un sistema de información geográfica, sabía cuándo sus conductores se paraban a tomar un café o cuándo el camión iba con exceso de velocidad. Y eso quedaba en tag. Todo esto al final se convierte en un entorno que vamos a llamar sistemas gerenciales. Estoy intentando evolucionar en esta primera parte. Los sistemas gerenciales al final tratan de atar la cadena de valor. Tenéis paquetes cerrados que muchas veces se instalan en ordenadores, seguramente alguno de ellos ya os sonará a vosotros. Software que a priori se llama libre, pues el Factusol, el Contaplus de antaño, ¿de acuerdo? Que evolucionan a sistemas que puedan estar en nubes de terceros, yendo a sistemas de software como servicio, de esos que no puedo tener la base de datos, solo puedo entrar en una base de datos que tiene en sus servidores mi proveedor, pues quizás el ejemplo más contundente de ellos es Salesforce, ¿vale? Un sistema para vender. Empresas de hostelería, por aquí reparto, pues bueno, están implantando ya su sistema de comercialización con Salesforce. ¿Por qué? Porque le permite un proceso comunicativo con otros ecosistemas muchísimo más amplio. Otros entornos pueden ser Odoo. Software, gracias, software que a priori, bueno, espera, lo ponemos aquí, lo cojo de aquí, gracias. Software que a priori es software gratuito. Tener mucho cuidado con esto, porque realmente cuando implemento sistemas gerenciales que a veces se llaman gratuitos, muchas veces a medio o largo plazo son lo que se llama freemium. Es decir, yo empiezo a trabajar en un software, no lo tengo en mi infraestructura, sino que lo tengo en servidores de terceros, no me cobran nada, pero en un momento dado limitan su uso de forma gratuita a una determinada cuota, número de usuarios, registros que estoy haciendo, y de ahí en adelante me cobran. Si mi proceso gerencial está integrado en ese tipo de aplicaciones y de ahí en adelante me cobran, ¿cómo me salgo de ese entorno? Sabéis que los cambios o los saltos son costosos. Por eso es muy importante valorar muy bien qué tipo de aplicaciones utilizo y cómo evolucionan en el tiempo. Recordad que esto en el fondo no es más que esas bases de datos con una capa por encima que hace esas bases de datos amigables, formularios, informes que generan documentación. Bueno, esto lo paso rápido, entiendo que no es propio de una presentación, pero sí que quiero que tengáis presente que la agrupación de los sistemas de gestión son un subgrupo de lo que se llaman gestores de contenidos. Hay mucha gente que hace aplicaciones, cada vez más, de tecnología web, que son puramente gratuitas, que yo puedo descargar e instalar en mi equipo. Si está en mi casa, difícilmente me van a poder cobrar, salvo que empiece a meter código asociado a licencias. Pero aquí tenéis una relación asociada a distintos usos funcionales. En la parte gerencial luego iremos a ello, porque hay repositorios de los cuales os podéis encontrar con software gratuito y abierto para ampliarlo dentro de lo que es la organización. Pero bueno,
insisto, con esta presentación lo que quiero un poco es que os quede presente el concepto de gestores de contenidos, sistemas que traen ya procesos integrados. Si algunos de vosotros tenéis web, es muy probable que esté desarrollada con un gestor de este tipo que se llama WordPress. No sé si a alguien nos suena, ¿de acuerdo? Con módulos que permiten incluso procesos gerenciales propios, ¿de acuerdo? Y de primera vuelta podríamos decir que gratis. ¿Por qué todo esto? Bueno, pues la argumentación la leo muy rápida, ¿vale? Porque tampoco quiero aburriros con presentaciones o con diapositivas muy densas. Ahorro de costes, mejora de competitividad, comunicaciones más integradas, agilización de procesos comerciales, tanto de compra, logística de entrada, como de venta, de salida, una imagen normalizada, ¿de acuerdo? Por ejemplo, de los logotipos, disminución y control de errores cuando estos se producen, disminución de almacén y stock, las entregas just in time, que se suele decir, optimización de procesos, automatización, si yo tengo las cosas dentro de mis tablas es mucho más fácil automatizar, conseguir una mayor seguridad y confidencialidad dentro de los datos, aumentar el volumen de documentos manejados, me atrevería a decir que por la misma persona, ¿de acuerdo? Y conseguir una mayor redundancia y seguridad a todo ese tipo de información. Mejoras en el medio ambiente, también, fuera el papel, si me permitís la expresión, ¿vale? Bueno, con esto quiero dar cierre al primer bloque, que tal voy de tiempo, ya quizás un poco pasado, que tenía que ver un poco con procesos de información. Para pasar al segundo bloque, que es la parte de infraestructuras. ¿Y todo esto cómo se puede sostener? Bueno, en mayor o menor medida todos lo hemos tocado. Si veis esa diapositiva, en la parte de abajo, bueno, todo ello es hardware, ¿vale? La parte de abajo es la placa base de un ordenador, con su microprocesador, lo que sería el almacenamiento, el disco duro, eso que pone abajo M2, es un cambio radical, por ejemplo, en la velocidad de arranque de los ordenadores, ¿de acuerdo? Y fijaros que estos son tiempos de trabajo, ¿eh? Si una persona llega a la oficina y le tarda medio minuto en arrancar su ordenador, multiplicar por la cantidad de veces que se arrancan los ordenadores, ¿de acuerdo? Con lo cual esto no lo desdeñéis, ¿de acuerdo? Cosas que a veces, no, si yo ya tengo un buen ordenador, ya compré un disco duro mecánico hace 5 años y resulta que en arrancar los ordenadores se pierde, puntos suspensivos, ¿vale? A partir de ahí, entornos que están muy asociados al tratamiento de imágenes, como las tarjetas gráficas, a las comunicaciones. Quien no tiene en su casa un router, un enrutador, que salta, o es un cordón umbilical, a Internet. O los switch, que esto en el fondo es un concentrador. Si yo tengo una pyme y esa pyme trata de escalar, lo típico es que no me conecte por wifi. Las wifi son peligrosas, ¿de acuerdo? Recordad que es una puerta abierta al mundo. Aunque tenga una clave, cuidado con ello. Frente a la comunicación por cables. Y a partir de ahí, entornos que me garantizan la corriente. Es lo que tenéis aquí, un SAI. Si en un bar se le rompe su TPV, ¿cómo cobra las comandas de la tienda? Repaso esto, me imagino que a algunos de vosotros ya os sonará, pero bueno, por tenerlo un poco presente. Subo para arriba, porque esto, cuando empezamos a evolucionar en el tamaño de la pyme, se empieza a desdeñar. Yo tengo un portátil, si en mi ordenador ya guardo todo, ¿para qué me hace falta nada más? Vale. ¿Y si me voy con mi portátil por ahí y mi portátil se me cae de la mesa o me lo roban? Nosotros, por ejemplo, en la empresa hemos tenido 3 robos de portátiles. ¿Ha habido algún problema? Me atrevería a decir que ninguno. ¿Por qué? Porque la información no estaba en esos portátiles. No está mal la nube, pero que yo la controle. ¿Con qué? Con mi servidor, que a su vez se desdobla. Luego lo veremos con capas de virtualización y sistemas de discos duros. Esto que tenéis aquí, los NAS, en el fondo son discos duros. Para cuando se agrupa y se especializa todo esto, llegar a lo que se llaman CPDs. Corchado, si hubiera venido de esto, sabe bastante, ¿de acuerdo? Pero básicamente son centros de procesos de datos con granjas de servidores. Os digo esto porque muchas veces cuando la gente dice, tengo los datos en cloud, en la nube, ya, pero ¿qué es la nube? Es que la nube es la misma infraestructura que podía tener en mi organización, quizás más especializada. ¿Me interesa subcontratarlo? Sí, no. Yo me atrevería a decir que una parte sí y una parte no, tal cual. Datos de referencia, tenerlos en vuestros equipos. Datos transaccionales que se apalanquen con automatizaciones a las cuales mi organización no llega, llevarlo a nubes. Pero no perdáis los datos en vuestros equipos, ¿vale? Con esta pequeña foto quería ir un poco a una secuencia de diapositivas. Cuando trabajaba un poco haciendo consultoría en la Cámara, un criterio que teníamos era el crecimiento sostenido. He visto empresas que han tratado de dar saltos de infraestructuras muy básicas a infraestructuras muy grandes y les ha ido mal. Esto no es una cuestión de tengo un ordenador y tengo las cosas muy mal, o tengo ahí lo último del mercado y estoy muy bien. No.
La foto tiene que ser acorde con la organización en la cual yo estoy. Cuando hacemos visitas de implantación, yo lo primero que intento hacerme, y con básicamente un vistazo a la oficina, esto ya nos lo tenemos claro, una foto de cómo está la estructura. Os paso 3 o 4 diapositivas para que veáis cómo es un sistema que va evolucionando y escalando, y espero que entendáis un poco el porqué de ello. Quizás la estructura más simple pueda ser un autónomo, nos comentaban un poco que esta sesión está asociada a ella, en la cual, pues bueno, el autónomo trabaja con su equipo. Bien, ya está, un ordenador. Y si tengo algún problema con un ordenador, pues saco copias a un disco duro externo. No olvidéis las copias de seguridad. ¿De qué? De mis bases de datos, las que yo tengo y las que tienen mis proveedores de cloud. Yo últimamente visito a empresas y le digo, oye, ¿tenéis una copia de seguridad de vuestro WordPress, de vuestra web? No, eso lo tendrá quien me ha hecho la web. Bueno, pues estáis pagando un dinero, y es una reflexión, o al menos eso le digo a la gente que visitamos, por algo que no tenéis, y que si mañana dejáis de pagarle, pues seguramente sea no tener nada. Tener una copia de eso, por favor, ¿vale? Es la reflexión. Y a partir de ahí salimos a Internet. ¿Y la gestión cómo se tiende a hacer? Uy, perdón, que me he pasado. Pues a nivel propio la gente dice, solo tengo tablas, no tengo base de datos, permitirme la expresión. No es cierto. ¿A poco? Por la ley general, el plan contable, si me permitís la expresión, todo el mundo tiene una base de datos y un partner, en el entorno anglosajón, o un proveedor, que no tiene una gestoría, sobre todo cuando es una pyme, que le lleva la contabilidad. Pues ya tenéis una base de datos que tiene un proveedor externo. ¿Habéis probado alguna vez a cambiar de gestoría? Hago este gesto. ¿Por qué? Porque la migración de un plan contable de una gestoría a otra, aunque en teoría la ley lo marca, asientos contables de cierre, puntos suspensivos, acaba siendo un problema. Plantearos eso en un sistema de tolerancia a fallos. ¿Qué pasa si tengo que mover mi base de datos, la que yo no tengo, de un proveedor a otro? ¿Sería viable? ¿Tengo un contrato con él? ¿Qué pasa si esos datos los estoy dejando en una empresa no controlada? Esto quiero que tengáis presente cuando yo subo un archivo, por ejemplo, a un sistema de almacenamiento en la nube, por ejemplo Drive, si ese archivo tiene datos sensibles, estoy hablando de un teléfono, por ejemplo, de una persona, estoy incumpliendo el Reglamento General de Protección de Datos. ¿Por qué? Porque en una pyme la ley lo que viene a decir es que tiene que haber una relación contractual y una caracterización geográfica de dónde están esos datos. ¿Alguno de nosotros sabemos geográficamente dónde están los CPDs, los centros de procesos de datos, sus servidores de Google? No. ¿Todos pecamos? Levanto el dedo, yo sí. Pero que pequemos con las copias distribuidas. Es decir, con aquellos datos que si yo dejo ahí los pierdo o se me escapan, pues bueno, tampoco es que pase mucho. Esto es foto quizás tipo de un autónomo. Una tabla de Excel, unos Word, y luego parece que no tiene bases de datos, pero a veces esa base de datos pues lo tiene la gestoría. La banca, no olvidemos que cuando nosotros entramos a nuestra banca electrónica, estamos entrando a bases de datos de terceros, ¿de acuerdo? Que tienen información nuestra. Fase 1. Empieza a aparecer una estructura de equipos periféricos más amplios. Ya no trabajo solo con un ordenador, sino con un ordenador y con portátiles. Empiezo a trabajar con móviles, por ejemplo. Empiezo a ampliar mi propio sistema de gestión. Recordáis antes cuando hablaba del programa de facturación propio. Y sigo trabajando con un programa, vamos a decir, de proveedores externos. Banca electrónica, contabilidad, sistema contable. Y sigo teniendo tablas. Yo normalmente cuando hago visitas de consultoría lo primero que suelo preguntar es esto: ¿qué tenéis en tablas de Excel o equivalente? Y eso me da una orientación de la falta de estructura que pueda tener la organización, porque lo que haya en tablas, lo que hay a la derecha, intentar moverlo a la parte del sistema gestor. Si no, seguramente acabéis con problemas de duplicidad de datos y de falta de estructuración. Es una recomendación en este sentido. Voy un poco más rápido, que si no me estoy quedando para atrás. Fase 2. Empieza a aparecer un equipo central. ¿Para qué? Pues para que toda la información que utilizan los distintos usuarios se guarden, a veces a través de una carpeta de disco duro mapeada, en un ordenador que la gerencia normaliza. Yo recuerdo, es una foto en una organización, bueno, os lo digo, la Cámara de Comercio en su momento, cuando llegué allí Javier me dijo, ¿tienes que hacer copias de seguridad de los equipos que hay aquí? Le dije, no. ¿Por qué? Porque cada cual guardaba las cosas donde le parecía bien, la carpeta mis documentos, la carpeta descargas, en su ordenador una carpeta que creaba cada cual. Es la organización que tiene que marcar el sistema de gestión y archivo. ¿Dónde? En un servidor.
El servidor tiene que ser un ordenador central, no tiene que ser una cosa rara. O sea, puede ser un equipo cliente que decimos todo el mundo guardamos las cosas en la CPU que no se mueve del sitio y está más protegida. No estoy hablando de entrar en grandes inversiones o costes, sino normalizar donde se guarda la información dentro de la organización. Como habíamos dicho antes, los procesos productivos se amplían un poco en cuanto a aplicación. Fase 3. En la fase 3 empieza a aparecer otro concepto que no se había comentado, pero que es muy común y cada vez más. Que el servidor o servidores, por debajo del sistema operativo, metan una capa de virtualización. Me explico. Un único ordenador con una capa que controla distintos sistemas operativos que tiene distintas funciones. De esa forma, con poco dinero, es decir, el mismo hardware, yo puedo tener un sistema operativo que es para que la gente trabaje dentro, un servidor de dominio, por así decirlo, y controlar la gente que entra al equipo, un servidor web y que la gente haga los pedidos a través de una página web, o un sistema de control de incidencias, por poner un ejemplo. La capa de virtualización es muy común cuando entráis en servicios de tipo web, sin saberlo. No, es que yo entro en Amazon Web Services, Amazon ahora mismo, tiene más ingresos por alquiler de sus servidores que por venta de productos físicos. Subrayo eso, que todo el mundo dice, no, es que Amazon vende muchos productos. Su margen comercial es mucho más alta en alquilar parte de sus servidores. Si tenéis duda de estos, vigilar lo que es AWS. ¿De acuerdo? Cuidado con esto, Nosotros hace unos años tuvimos la mala experiencia de decir, no queremos servidores en nuestra infraestructura, nos vamos a la nube. Y empezamos a migrar el hosting a la nube. Los 2 primeros años, genial, barato, casi gratis, y una vez que tenemos todo en esos servidores, empiezan a subir las tarifas. Y se cruza el gasto con el posible rendimiento, y nos tocó volver a llevarlo a nuestros equipos. Vuelvo a repetiros que cuidado con eso de mandar las cosas a cloud, ¿de acuerdo? Especialmente si es cloud muy especializado, nubes muy especializadas. Y se empieza a desdoblar. 2 servidores, si uno se para, el otro está en paralelo y sostiene todos los sistemas operativos, pero claro, tiene que ser una arquitectura que sostenga esto. Y cortafuegos, que impide ataques externos. Y un sistema de gestión que empieza a permitirme sacar métricas de análisis. Es decir, yo le doy a un botón y hay cosas que se me ponen en rojo. ¿Por qué? Porque he tenido una desviación entre el dato operativo de lo que está ocurriendo y el indicador que yo me esperaba. No hay que andar mirando cosas muy raras. ¿Qué pasa si yo entro al banco y mi cuenta está en números rojos? Todos sabemos lo que viene detrás. ¿De acuerdo? Eso en mi sistema interno. ¿Vale? Por eso os quería un poco enseñar esto. Quizás estas 4 fases que habéis visto, de la 0 a la 3, creo que es una evolución de lo más sensible en autónomos y pymes. No quiero ir más allá porque ya quizás pueda ir a entornos más complicados, pero lo que sí que os quiero subrayar es que si se llega a esa fase 2-3, en la cual se pueden montar virtualizaciones, podéis poner aplicaciones que son gratis en vuestros equipos. Estos son CMS gratuitos que se pueden descargar y a golpe de siguiente, instalarlos en mi equipo. Un WordPress, un Odoo, pero en local, no en sus servidores. ¿Vale? Porque la misma marca suele ofrecer un espectro de productos muy distinto. Google, sabéis que podéis comprar un Office de licencia propietaria, el 2019, en breve el 2022, o el 365, más barato. Pero ¿sabéis lo que ocurre? Si al año dejo de pagar mi Office 365, pierdo la licencia, pierdo el servicio, mientras que de la otra vez lo pago en un momento dado. Estoy hablando de cómo la vivienda, ¿quiero tener una vivienda en propiedad o quiero vivir de alquiler? No digo que sea mejor o peor, pero quienes estéis gestionando tenéis que valorar si queréis propiedad o queréis alquiler. Y la tendencia es que nos induzcan al alquiler, porque luego salir de eso es muy difícil normalmente, y entrar es muy fácil. Gratis, barato, se paga poco y de una forma continua. Bueno, igual que habíamos visto antes, quería cerrar un poco este segundo bloque para que veáis un poco cómo todo esto está evolucionando. Implicación, inversiones, y esto de inversiones, los ponentes que venéis detrás, creo que vais a poder hablar mucho de ello, porque es ingente la cantidad de dinero que se está dando ahora mismo de Europa para que aprovechemos este ciclo y esto se consolide más y mejor a modo de inversión, porque si no se pierde ventaja competitiva. No paro mucho más en ello. Voy un poco al bloque 3, ¿vale? Más que nada también porque ya estamos en tiempos, ¿vale? Nuevas tendencias tecnológicas. Quiero pensar que con este bloque
Vale. Pueda daros ideas de posibles implantaciones, cosas que a priori parecen juguetes que no me son de interés y, sin embargo, pues si lo miro de una forma profesionalizada, me puede ser de aplicación, ¿vale? Básicamente me voy a ceñir de una forma muy rápida al ítems de lo que habíamos visto en la diapositiva de introducción, ¿vale? Industria 4.0, ya se está hablando de Industria 5.0. La idea es que yo no tengo ya la informática por un lado y las máquinas por otro lado, sino que integro todo eso y lo conecto con mi base de datos de gestión. Eso viene a ser un poco lo que es una integración de sistemas, en sitios donde lo viene un poco como Industria 4.0, ¿vale? Pero bueno, al final es una integración. Sistemas de integración productiva. Yo cuando, por ejemplo, se hace diseño gráfico, una recomendación que hago es tener los archivos nativos de vuestros logotipos, tener los archivos originales de CAD del edificio en el cual estáis. ¿Por qué? Porque tarde o temprano puede ser necesaria una ampliación de ese edificio. No sé, mañana tengo que poner placas fotovoltaicas porque tengo eficiencia energética. ¿Voy a negociar un contrato distinto si yo tengo los archivos nativos que si los perdí en el momento en que pagué, por ejemplo, por la compra del sitio donde estoy viviendo, donde tengo el centro de trabajo? Entenderme un poco en ese ejemplo. Buscar ese tipo de archivos nativos, con la información, vamos a decir, base. Sistemas basados en el conocimiento. La inteligencia artificial ahora mismo es acumulativa, permite memorización, aprendizaje, resolución de problemas. ¿Nos estamos manejando con inteligencia artificial? Me tengo que decir que todos los días. Los traductores automáticos que vienen con los móviles no son señores licenciados en lingüística o en filología, son sistemas de inteligencia artificial que traducen por nosotros. El reconocimiento de voz que os había comentado antes son sistemas de inteligencia artificial. Si yo ahora mismo dijera, OK Google, estoy activando el sistema de inteligencia artificial de este móvil. Lo digo porque quizás frente a Cortana u otros puede ser un gran desconocido, pero tener presente que los sistemas asistenciales que tenemos en cualquier móvil son inteligencia artificial. Todo esto puede dar lugar a sistemas expertos, un sistema que con un grado de probabilidad genere el tipo de decisiones que toma un médico, por poner un ejemplo. O sistemas, como ya había comentado antes, de procesado documental, en el cual yo tenía múltiples papeles y los convierto en una integración en mi ERP. Muy rápido con esto por la hora a la que estamos, ¿vale? Sistemas en los cuales yo genero contenido. Para la gente que hace ahora mismo, pues tema de redes sociales o páginas web es relativamente fácil. Escríbeme una presentación de mi empresa que se dedica a vender quesos y quiero que tenga 500 palabras. Para meterlas dentro de mi web. Dejar el ordenador solo y en unos segundos os ha escrito un texto de copiar y pegar en la web. Frente a coger un proveedor y decirle, oye, quiero que ese contenido lo metas en la web. ¿Qué va a ser más costoso? Ya os digo que lo primero, a fecha de hoy, es gratis. Tanto en tiempo como en dependencia de terceros. ¿Problema que me encuentro aquí? No, es que yo tengo una web y no sé cómo entrar a ella, o sé cómo entrar pero no la manejo bien. Es que es un copiar y pegar, os lo aseguro, ¿vale? Lo mismo con imágenes. Fijaros la imagen que hay en el centro con una especie de bandas de color verde. Eso es un software de inteligencia artificial de una empresa de tarjetas gráficas. Con esos garabatos quiero que me hagas un paisaje con una cascada, botón, y ya tengo la imagen hecha. No me hace falta, en gran medida, un trabajo de diseño avanzado, ni andar comprando licencias de fotografías. Directamente, un sistema de inteligencia artificial me genera imágenes. Refundir esas cosas. Coger el texto de un lado, coger una serie de imágenes, o no las cojáis porque ya se vienen a recoger de bancos gratuitos y decir, quiero que me generes un vídeo, por ejemplo, para una presentación corporativa. Le pego el texto, le doy el patrón de imágenes o no, y él me genera el vídeo solo. Si algún tramo de ese, incluido el audio, si algún tramo de ese vídeo no me gusta, lo puedo sustituir. Y esto es cuestión de segundos. ¿Tengo que saber de multimedia? No. ¿Tiene coste? No. ¿Por qué digo esto? ¿Recordáis que hablamos de vender más? ¿Qué es lo que más vende ahora mismo? Me atrevo a decir que la parte audiovisual. Por eso quería ir un poco a este tipo de tendencias, ¿vale? Bien, salto esto, que por la hora ya andamos un poquito en tiempo, y voy a esta parte, ¿vale? Blockchain. Ha habido unos años, sobre todo en el 2017-18, que estuvo muy de moda lo que llamaban las criptomonedas. Las criptomonedas son un subconjunto
de la tecnología de blockchain. Y os marco una reflexión. Si los datos se guardan en tablas, alguien tendrá el control absoluto de esas tablas. Pensar en las tablas del banco. Cuando yo meto dinero en el banco, en el fondo eso se traduce en un numerito. Alguien será capaz de entrar a esa tabla y escribir y borrar lo que le dé la gana en ella, tal cual. Y empiezo por la generación del dinero. El dinero ya sabéis que se hace o bien desde el Banco Central Europeo, Reserva Federal en Estados Unidos o bancos de los países que tienen este tipo de sistemas. Es tan sencillo como poner un número en una base de datos y luego decidir a quién se le da ese dinero. Lo típico es que se le dé a los estados para que lo reporten, por ejemplo, a modo de subvenciones y proyectos que luego nosotros nos muevan a trabajar, tal cual. Pero alguien puede escribir y puede poner el dato que le dé la gana. Ya, es que los bancos son muy seguros, o no. Si alguien entra y hackea esa tabla, puede poner ahí 0 en la consulta que tiene mi valor económico, mi cuenta corriente, y el número correspondiente o más en su número de cuenta corriente. Blockchain resuelve esto. Si las bases de datos, esas tablas, se multiplican en distintos ordenadores, se encriptan y se custodian y se comparan de forma continua, y alguien es capaz de manipular una de las tablas, por consenso, el resto de bases de datos custodiadas y encriptadas va a decir, ese dato es ilegal. Eso es blockchain. En una gran simplificación, pero entender que es una base tecnológica aplicable incluso a trazabilidad. Hay un compañero que trabaja en nucleares y están implantando procesos de trazabilidad en la gestión de la nuclear en sus bases de datos. Una vuelta de tuerca al sistema de bases de datos, ¿vale? No quita que no se utilice para hacer transacciones internacionales, ¿eh? Ripple, por ejemplo, es una criptomoneda que están utilizando los bancos para hacer transferencias donde las transferencias SEPA tienen pues limitaciones, por ejemplo, fuera de la Unión Europea, puntos suspensivos. Instantánea, consensuada, ¿vale? No paran todos los detalles que hay aquí dentro, pero bueno, quiero que veáis que todo esto del blockchain es una tecnología emergente que se ha criticado mucho, yo creo que del 2018 aquí, pero que yo tendría en un modelo de vigilancia tecnológica. Me consta que hay pymes aquí en Zamora que parte de sus activos, planteándose en cierta medida que no queden monitorizados por los bancos, lo han llevado a este tipo de criptomoneda, con lo bueno o malo que pueda tener. No quiero entrar en ese tipo de discusiones. Os hablaba un poco de la parte de Internet 3D. Impresión 3D, el juguete, programación de esa impresión 3D, tapones, por ejemplo, reposición de piezas. Recordáis que antes os decía, nosotros tenemos una empresa, Zamora Entura, que se dedica a paintball. Nuestras marcadoras están descatalogadas, parte de ellas son viejísimas y podemos seguir utilizándolas. ¿Por qué? Porque cuando se nos ha degradado piezas, hemos sido capaces de fabricarlas nosotros, con el ahorro que supone. Lo mismo para edificación, para metal industria, para automatización a procesos más amplios. Voy rápido ya, disculpadme un poco con ello. La tecnología vestible. Parece que esto es para usuario final, ¿no? Porque dicen, bueno, deporte, entrenamiento, pero bueno, tener presente que ahora mismo un sistema vestible se puede poner en guantes. Los alemanes, si veis la foto que tenéis ahí arriba, el lector de código de barras lo pegan al guante. Y el operario, el mozo de almacén, no tiene que estar con una mano atada. Directamente el guante hace ya el escaneo para la cadena de logística. Lo que tenéis abajo son exoesqueletos. Yo no sé si habrá aquí algún instalador, pero que le digan a un montador, por ejemplo, de estas luminarias, qué tal se pone todo el sistema de iluminación que tenemos aquí. Cuando vas a media mañana, esta zona está destrozada. Hilti, y es barato, quiero decir, no son sistemas caros, tiene un exoesqueleto para trabajar en manipulación de cargas por encima de la altura de los hombros. En Japón se está utilizando mucho también, en determinado tipo de posiciones. Con esto lo que os trato de decir es que prácticamente cualquier proceso productivo puede permitir mejoras o implantaciones de este tipo, de forma progresiva. No creo que sea un tema para hacer de forma traumática o dar saltos de una fase 0 a una fase 3, ¿de acuerdo? Pero siempre orientado, y con esto ya acabo, a un crecimiento sostenido. Con esto lo que os quiero lanzar es, bueno, si yo tengo una organización, ¿cómo puedo ir dando pasos sucesivos para que mi organización mejore a futuro? Y bueno, con esto ya acabo. Gracias un poco por vuestra atención y bueno, pues disculpadme un poco el rato que me haya podido pasar.